esta es clase 2, la segunda noche, la segunda noche. Sí, y creo que una semana más en este lugar y probablemente durante la tercera semana de clases estaremos en el nuevo local. Bosquejo de la Biblia, parte 1. Estuvimos aquí anoche, pero la otra clase. Lo que estamos haciendo aquí en el principio de este curso es, como habíamos mencionado, estamos diciendo, estamos como resumiendo lo que vamos a estar enseñando y el propósito de esto es para que sepamos por qué estamos estudiando la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque realmente la Biblia, uno dice, bueno, es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios. Los incrédulos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Una de las cosas que podemos, que tal vez ayuda en aún convencer a un incrédulo que la Biblia es la palabra de Dios, es la forma en la cual la Biblia explica el problema sociológico, los problemas psicológicos, todo realmente lo de la redención, la redención, el redentor y que cada persona está creada con la capacidad de conocer a Dios. Y estuvimos diciendo, esto es un pequeño repaso de donde estuvimos en la primera clase, la ley. Ley, entonces, ¿cuáles son los libros cuando decimos ley en el Antiguo Testamento? A veces cuando la Biblia dice la ley, está haciendo referencia a toda la palabra. A veces cuando la Biblia usa la palabra ley, como por ejemplo cuando Jesús habló de la ley y los profetas, la ley y los profetas, está hablando de Moisés, de los primeros 5 libros escritos por Moisés. Y aquí en esta lista, en estas 8 partes de la Biblia, aquí ley habla de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Historia. Parte de este curso va a ser que al final del curso realmente vamos a tenerlo mucho más organizado en nuestros pensamientos, los libros de la Biblia, cuál es la cronología, dónde está Israel, qué está sucediendo con la nación de Israel. Y por qué eso es importante y entender la relación en toda la Biblia. Historia, ley, fundación para Cristo, historia, bueno, esos libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel y adelante, los libros de sabiduría o poesía, como habíamos, como tal vez mejor decir, el anhelo para Cristo es
la idea de los libros de la poesía, la sabiduría. Profetas, expectación para Cristo. Evangelios, manifestación del Cristo. Hechos, propagación del Evangelio del Cristo. Epístolas, interpretación de la vida de Cristo y revelación, consumación en Cristo. Y entonces lo que obviamente vemos en común en todos estos libros es Cristo. En cada parte de la Biblia. Esto también habíamos mencionado, la fundación para la venida del Cristo. Dios escoge una nación, Israel. Génesis es la elección, Éxodo, redención, Levítico, la santificación, Números, la dirección, la idea del plan de Dios, de que Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas, y Deuteronomio, en el plan y propósito de Dios necesitamos instrucción para esto es repaso. Habíamos cubierto estas cosas en la primera clase. Israel, los privilegios de Israel, Dios les dio los profetas para escribir la Biblia, la palabra, y también Dios dio el Mesías. Ellos debían revelar la luz a las naciones. Eso es lo que dicen primero en Génesis 12, versos 1 a 3. Dios dice a Abraham que por esta nación, por la línea tuya, por esta nación, ustedes van a ser una bendición. Una bendición. Yo quiero bendecir a todas las naciones. Y voy a usar esta nación para propagar el Evangelio y para proveer el Mesías. La Biblia, después creo que aquí estuvimos donde terminamos la primera clase, historia, el libro de Josué. ¿Qué está sucediendo? Están poseyendo, han entrado, y hay una serie de batallas en las cuales van en posesión de la tierra, jueces, la opresión de los enemigos, Ruth, la fidelidad de Dios a su promesa de proveer un Booz. En el libro de Ruth es un tipo de Cristo, porque él es ¿cómo se llama la posición de Booz? Sí, pariente. Tenía que ser para que Noemí recuperara su herencia, tuvo que haber, porque su esposo y sus 2 hijos han muerto, y necesita un hombre, un pariente redentor, para poder tener la herencia de la tierra de nuevo. Y vos es ese tipo de redentor, como Cristo a nosotros. Primero de Samuel, estabilidad para la nación. Segundo de Samuel, expansión. Primero de Reyes, primera parte, victorias de la nación, y después en la última parte, la división. Tenemos el reino dividido. Esto todavía es repaso de la primera clase. Segundo de Reyes, la deterioración y la derrota en Segundo de Reyes, y Crónicas. Primero y segundo de Crónicas paralelan a Reyes, pero el punto de vista, lo que está más en vista en Crónicas, es
lo del templo. El templo está siendo construido y preparado y el templo es el lugar donde que representa la presencia de Dios para ellos, pero después el templo está destruido. Y finalmente en Esdras algunos están volviendo del cautiverio y restauración del templo, porque en fin de segundo de Reyes, donde dice deterioración y derrota, Israel, primero, el reino está dividido, el reino tiene 10 tribus en el norte y ¿quiénes son los dos tribus quienes están en el sur? Judá y Benjamín. Y después, entonces Benjamín y Judá, que se conoce como Judá, y después el reino del norte se conoce como Israel. Pero primero Israel fue llevado cautivo y años después fue llevado cautivo Judá. Pero todos fueron finalmente llevados y la destrucción del templo sucedió. Pero y los libros después realmente no nos cuentan mucho, solamente Esther y algunos de los profetas, pero no hay mucho escrito sobre su tiempo en cautiverio. Bueno, obvio Daniel y unos más de los profetas, pero en los libros históricos realmente no nos hablan solamente Esther y Nehemías un poquito y Esdras un poquito en el principio, pero Esdras y Nehemías hablan realmente de dos de los grupos que volvieron a Jerusalén después del cautiverio. Y Esther habla de gente que todavía está en Babilonia, judíos, y la protección de ellos por Dios, aún siendo dispersados. Ok, esa parte fue de lo que ya habíamos cubierto. Ahora, pero y ahora en estos 1, 2, 3 estamos hablando de nuevo, si volvemos aquí y para después decir donde estamos, ley, historia y ahora sabiduría. Estamos viendo en una forma un poquito más específica lo de Cristo en las 8 partes. Poesía y sabiduría. En el libro de Job, Job es mucho más que un libro sobre el sufrimiento y cómo sufrir. Es mucho más. Job es un libro realmente que vemos que Dios provoca a Satanás en el libro de Job. Dios provoca a Satanás para como pensar en Job, porque Dios sabe que Job necesita tener, podríamos decir, Job necesita tener su teología expandida. Job es un hijo, pero Job al final admite, al final dice, yo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo tengo un entendimiento mucho más grande de lo que, de quién eres y de mi necesidad, de mi debilidad, de mi... Esto es un peligro para cualquier hijo de Dios, el peligro de comenzar a pensar que nosotros sabemos algo como debemos saberlo.
Y en Job, uno de los versos claves en el libro de Job es el verso cuando Job grita y dice, necesito, él está enojado y grita, necesito un árbitro, necesito, estoy siendo como que yo no, porque él está escuchando las voces de quiénes, de esos tres, ¿no? Él no ha oído cuando él grita y busca un árbitro, él no ha oído todavía a quién, a Eliú. Él no ha oído a Eliú todavía, pero él ha oído Elifaz, él ha oído Bildad, él ha oído Sofar, y esos tres, al final del libro sabemos que, bueno, Dios dice acerca de ellos, ustedes no hablaron lo correcto acerca de mí, lo recto acerca de mí, como mi siervo Job, sí. Pero Job comenzó a luchar un poco en de defenderse a sí mismo, porque lo único que Job estuvo escuchando fue voces de hombres carnales, hombres que estaban buscando, solamente estaban viendo la superficie. Y el cristianismo superficial es muy común, el de solamente estar interesado en el comportamiento. ¿Qué, en otras palabras, qué estás haciendo en vez de cómo está tu corazón? ¿No? Muy importante. ¿Cómo está el corazón? No solamente qué estás haciendo. Estás haciendo cosas buenas. Qué bien. Estás haciendo cosas malas. Y esos tres estaban solamente interesados. Bueno, decían, no tenemos video de lo que hiciste, pero sabemos que debías haber hecho algo, porque esto ha sucedido. Y entonces, finalmente, Job está clamando por un árbitro, alguien que puede poner su mano en él y alguien que puede poner su mano en Dios. Y bueno, entonces, ¿quién está Job buscando sino Jesús? Él está, necesito a Jesucristo. Y finalmente, en tiempo, miles de años después, vino Jesús. Salmos, las expresiones, en Salmo, me encantan el libro de Salmos, porque en Salmos el salmista muchas veces es David, pero hay otros hombres que cantaron, pero están como revelando su corazón. Están cuando tienen dudas, ahí están sus dudas. Cuando tienen quejas, ahí están sus quejas. Cuando tienen dolor, ahí está su dolor. Cuando están alabando a Dios, ahí está su alabanza. Salmos es un libro, pero muy auténtico, en lo cual el hombre está expresando honestamente, como David dice allá en Salmos, Dios quiere la verdad en lo íntimo, la verdad en lo íntimo, no hipocresía en lo íntimo, no solamente hacer las cosas correctas, sino la verdad en lo íntimo. Y Dios no está, una de las cosas que aprendemos en Salmos es que Dios no está enojado cuando nosotros expresamos, cuando aún manifestamos nuestras dudas. Dios no está, no,
yo no puedo oír esas cosas. No, Dios quiero que seas honesto. Expresa, clama a mí, búscame. Estoy interesado en esto. Salmos es un buen libro leer. Busca en los Salmos, seguro cuando tienes una un tiempo difícil en tu propio corazón. Salmos puede ministrar mucho. Proverbios, en el libro de Proverbios lo que vemos es la sabiduría y que comienza, aunque parece que yo olvidé una letra en la palabra comienza. Sabiduría comienza con el temor de Dios. Podemos arreglarlo. Comienza con el temor de Dios. Eclesiastés, vanidad de la carne, la vida en la vieja naturaleza no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Uno dice, es una contradicción. Un cristiano carnal es una contradicción. De acuerdo. Un cristiano que anda habitualmente en la carne es una contradicción. Hemos nacido de nuevo para no hacer nuestra voluntad. Hemos nacido de nuevo para hacer la voluntad de Dios. No es que estamos cansados de la vergüenza de hacer nuestra propia voluntad. No es que hemos aprendido lo suficiente que todo esto es vanidad y que finalmente el fruto de ello es vergüenza, es la culpa apoderándose de nosotros y un sentimiento de pérdida, vanidad. Cantar de cantares, pero qué diferente, el gozo de la unión pura con un amor verdadero. Estamos simplemente diciendo, estos son las cosas que vamos a estar viendo en estos libros. Ahora, aquí tenemos como agrupados, ¿es una palabra? Ok, tenemos agrupados los profetas, los mayores y menores, por temas. No, esta no es una lista cronológica ni una lista de cómo aparecen los profetas, los libros en la Biblia, sino esta es una lista y los profetas son agrupados por sus temas. Oseas, Joel y Amós, el tema es esperanza de la nación en el Mesías. Esperanza de la nación en el Mesías. Isaías y Miqueas es el tema es muy Isaías es el libro probablemente que tiene más referencias al Mesías que existe en el Antiguo Testamento. Isaías y Miqueas, la obra global de la salvación. En otras palabras, que no es el Mesías, no es solamente para los judíos. Eso no es una verdad que puramente fue revelada en el Nuevo Testamento, sino también los profetas estaban hablando de esto. Y como hemos mencionado en Génesis 12, Dios dijo que hablando del Mesías, hablando del Hijo, que va a ser una bendición para todas las naciones. Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc y Sofonías. El
tema mayor en estos libros son estoy diciendo esto es el tema el tema mayor de estos libros, no significa que no hay otros temas en todos. Advertencias sobre rechazar al Mesías, sobre lo que sucede al rechazar al Mesías. Jeremías reafirma el pacto de Dios con Israel. Y vamos a estar hablando de los pactos esta noche, si es que llegamos. Ezequiel, la restauración gloriosa de la gente de Dios. Y también en los profetas Daniel, el reino de Dios, el tema en Daniel es lo del reino de Dios a través de la historia, que no puede ser finalmente detenido el reino. Ageo y Zacarías, restauración, y Malaquías habla. Este es el último libro en el Antiguo Testamento y es ese libro, ese profeta, realmente su punto más importante es lo de la verdadera adoración a Dios. ¿Ok? Y ahora, porque habíamos, si volvemos aquí de nuevo y lee historia, sabiduría, profetas, hemos cubierto evangelios, manifestación del Cristo, hechos, propagación del evangelio del Cristo, epístolas, interpretación de la persona y la vida de Cristo, la vida cristiana, pues, porque realmente eso es lo que quiere saber cómo debe ser la vida cristiana, lee las epístolas. Esta es la interpretación de la vida del Cristo en mí, en nosotros hoy. Revelación, la consumación. Y ahora volviendo aquí donde estamos. Ok. Evangelios, la manifestación de deidad en la carne, el libro de los Hechos, predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Realmente es la historia de predicar Cristo resucitado. Pablo en la epístola a los Corintios dice, vine a ustedes conociendo solamente a Cristo y a este crucificado. Epístolas, la interpretación doctrinal y la aplicación práctica para los creyentes. De nuevo, como la vida cristiana. ¿Cómo debe ser la vida cristiana? Nos enseña ahí en las epístolas las cosas prácticas acerca del hecho de que de qué hacer, como estuvimos predicando aquí recién. ¿Qué hacer después de fallar? Tenemos que saber estas cosas, porque nosotros fallamos. Si no enseñamos, si los cristianos no leen las epístolas y no entienden, pues, si no entienden que van a fallar, entonces no van a saber qué hacer después de fallar. Y si esperamos nunca fallar y después no sabemos qué hacer cuando fallamos. Si un técnico de un equipo de fútbol dice a la defensa, bueno, no permitas que alguien reciba la pelota detrás de vos. Ok, bueno, vamos a buscar nunca permitir que alguien reciba la pelota detrás de nosotros. Pero, pero va a suceder esto. Pero igual, estoy intentando que no suceda, pero va a suceder.
Ustedes saben, ¿no? Va a suceder. Estamos intentando que nunca suceda, técnico, estamos intentando, pero hey, sucedió, entonces el técnico también tiene que tener un plan para cuando hay una falla de un jugador, no necesariamente significa un gol para el otro equipo, ¿no? No necesariamente, porque hay un plan. Si hay una falla aquí, entonces, si fallamos en esto, bueno, tenemos que tener otra cosa. Ok, si esto sucede, no queremos que esto suceda, pero si esto sucede, tenemos un plan. Y esto es lo que tiene que suceder también. Obviamente no es lo ideal cuando un hijo de Dios falla. No queremos fallar, no queremos pecar, pero ¿qué vas a hacer después de pecar? Después, cuando hayas pecado. Si no sabes qué hacer después de pecar, entonces estarás como derrotado más comúnmente. Ok, esto es las epístolas, profecía, la revelación de Dios. Revela una de las cosas que, una de las porciones más edificantes de la Biblia es casi al final de Apocalipsis, cuando el Señor dice, hecho está, hecho está, consumado. La revelación de Dios revela que es una obra consumada. Y después aquí tenemos lo del fin de la historia. Fin de la historia, como estuvimos diciendo aquí en la iglesia hace un mes o 2 meses atrás. Todo esto, y esto es una de las cosas que que vemos en este libro. El libro revela el comienzo, Génesis 1:1, el comienzo del universo, y también revela otro principio en Juan 1:1, que es antes del principio de Génesis 1:1, porque en el principio de Juan 1:1 es Dios antes de crear el universo, que realmente es un principio que realmente no es un principio porque Dios no comenzó, pero antes del principio de Génesis 1:1, la persona, la Trinidad, Dios estuvo ahí. Pero es muy bueno el plan de Dios para hombres y mujeres, para ángeles y Satanás, y qué hacer con Satanás y los demonios, y qué va a suceder con seres humanos quienes confían en él, y qué va a suceder con hombres y mujeres que rehúsan creer en él. Todo esto está escrito aquí. Tiene un principio y tiene un fin. Esto es muy bueno. Tiene un principio y tiene un fin. No estamos simplemente, ok, todo esto es esto no es un juego. No estamos metidos en un juego de Dios. Dios no está jugando con la raza humana. Dios no está, vamos a divertirnos. Hijo y Espíritu, vamos a divertirnos, la Trinidad, vamos a crear seres humanos y vamos a ver lo que sucede con ellos y no importa. No, sí importa. Tiene un plan, Dios tiene un plan, y su plan es para el tiempo. Dios creó esto.
Dios, porque nosotros medimos tiempo con las cosas que Dios creó, ¿no? ¿Cómo mediríamos tiempo sin el sol y sin la tierra? ¿Cómo podríamos medir tiempo? Porque las medidas que tenemos son el tiempo está medido en un año es el tiempo que es necesario para la Tierra hacer una rotación alrededor del Sol. Esto es un año. Un día es la rotación, el tiempo necesario para la rotación de la Tierra en su eje, ¿no? Una vez, es un día, dividido en 24 horas. Y las horas entonces están todavía basado en esto. Si no tenemos el sol y si no tenemos la tierra, no tenemos tiempo. El tiempo fue creado por Dios. Dios existía antes de crear estas cosas. Entonces, lo del tiempo yo sé que es difícil para nosotros pensar en estas cosas, ¿no? Pensar en un Dios quien existe fuera de tiempo y que Él está, por eso Él conoce el fin desde el principio. Y Él, por ejemplo, que dice en Apocalipsis capítulo 13 que el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Bueno, en tiempo el cordero no fue inmolado en la fundación del mundo. En tiempo el cordero hubo un momento, me explico, ¿no? Hubo un momento en tiempo cuando el cordero fue inmolado en la cruz. Pero Dios dice que es desde el principio. Pero esto es del punto de vista de Dios quien existe fuera de tiempo. Y entonces Él ve todo lo del tiempo, pero Él existe y no está Dios limitado por tiempo. Y bueno, esto tal vez sí. yo a veces en mi vida yo he meditado mucho sobre esto, sobre tiempo y las what's the word? ¿Cuál es la palabra? Dimensiones que nosotros ¿cuáles son las dimensiones que sabemos que existen? Espacio, tiempo, yo olvido ahora, estuve pensando en, debía estar preparado para hablar de esto. Bueno, se me ocurre ahora mismo. Tal vez en otra clase hablamos un poco sobre esto. Pero cuando pensamos mucho sobre esto, tal vez humo sale de nuestros oídos y decimos, no sé. Sé que Dios, pero nosotros conocemos solamente el tiempo. Nosotros tuvimos un principio. ¿Cómo podemos nosotros realmente imaginar mucho sobre un ser que no tuvo un principio? Podemos imaginar no tener un fin. Pero es muy difícil para nosotros imaginar no tener un principio, porque no conocemos a nadie que no tuvo un principio.
Bueno, Dios, pero no le podemos tocar. Y todo lo que nosotros vemos ha tenido un principio y aún el universo tuvo un principio. No importa lo que dicen los ateos. Ok. Entonces, sí, esta historia tuvo un comienzo, tiene un fin. Eso no quiere decir que no hay eternidad y que nosotros tenemos un fin en cuanto a existir. No, vamos a seguir existiendo, pero hay un fin en cuanto al plan de redención de hombres y mujeres. Va a haber un último. Hubo un primero, Adán y Eva, y después va a haber un último hombre y mujer, ¿no? Que nace aquí. Y hay un fin de todo esto. El fin de la historia es increíble pensar en estas cosas. Y es muy es increíble que Dios nos ha dado un libro que habla, que aún dice en el principio Dios creó. Esto es la forma que lo hizo y este es el orden y todo. Es increíble. El plan de Dios para el hombre en la tierra termina con Jesucristo en el trono. Wow, qué bueno. Jesús está en el trono al final. Los que hemos confiado en Él, tenemos, como dice Juan en 1 de Juan capítulo 4, tenemos confianza para el día del juicio. ¿Hay un día del juicio? Sí. Es bueno pensar que hay un juicio. No queremos que nadie esté excluido. Por eso predicamos, por eso enseñamos, por eso plantamos iglesias, por eso viajamos, por eso tenemos la radio, por eso tenemos los folletos, por eso salimos a las calles, cantamos, hacemos todo tipo de cosas porque no queremos que nadie sea excluido. Que Dios quiere que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero, wow. Pero va a haber un juicio. Y es bueno saber que todo esto importa, ¿no? No es bueno. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Es bueno saber que nuestras vidas realmente importan? ¿Que nuestras decisiones importan hoy? ¿Que las decisiones que yo tomo hoy importan en la eternidad? Y que va a haber un juicio en cuanto a recompensas. No todo el mundo, no es verdad que todos al final en el cielo vamos a ser iguales en cuanto a las recompensas. No es la verdad. La Biblia indica que algunos van a ser salvos como si por fuego. Salvo pero con olor de humo. Pero salvo por haber confiado en Cristo. Sí, esto es 1 de Corintios capítulo 3. Ahí está. Y muchos más lugares que hablan de las coronas y recompensas. Dios dice en 2 de Timoteo 2, versos 10, 11, 12, 13, que si uno sufre con Cristo,
reinará con Cristo. Pero si niega a sufrir con Cristo en su vida aquí, Dios le negará el reinar. No le negará el ser hijo, pero le negará el reinar. Está hablando de recompensas. No está hablando de pérdida de salvación, está hablando de perder recompensas. Nuestras decisiones importan. Todo esto está yendo a un lugar. Es bueno lo de la fin de la historia, lo del fin. El plan de Dios para el hombre termina con Cristo, la persona de Cristo, la posesión de Cristo, el programa de Cristo, la historia de cómo Dios redime. Desde Génesis 3, desde el primer pecado, cuando ahora dos seres humanos existen. Dios ha creado dos y estos dos han pecado. Y ahora, ¿qué va a suceder? Dios viene y predica el Evangelio. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de Satanás. Esto es mi plan para redimir la raza humana al final. Este es el fin de la historia. Después, ¿alguien me dice la hora? ¿Menos 10? Ok. El tema de las promesas. Hechos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 26. Verso 6 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar a nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pablo él está declarando que todo lo que estoy haciendo, mi vida está siendo edificada sobre la base de la promesa que Dios dio. La promesa del Mesías. La promesa, yo no, antes de que Dios me lo reveló en el camino a Damasco, yo no sabía, yo estuve esperando el Mesías, pero yo estuve equivocado. Estuve esperando el Mesías, no estuve equivocado en esto, pero estuve equivocado en cuanto a que Jesús, a lo de Jesús, y ahora entiendo. Entonces, esta promesa, la promesa de Dios, a través de las Escrituras, Pablo estuvo esperando el Mesías. La promesa. Ok. En los tres aspectos de la promesa de Dios al final, yo seré tu Dios, Génesis 17, versos 1 a 6. Tú serás mi pueblo, Éxodo 6, 7, Éxodo 19, 5 y 6, y yo moraré entre ustedes. Los tres aspectos de la promesa. Él es mi Dios, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y Él mora entre nosotros. Ahí está. Esto es muy edificante. Dios dice, ok, yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo, mi hijo, y voy a morar con ustedes, entre ustedes. Los aspectos de las finales o más básicos, digamos, de la promesa de Dios. Y casi finalmente en esta primera parte de la clase de esta noche, los 4 momentos mayores en cuanto a la promesa. Génesis 3:15, la promesa
específicamente como a Eva, que fue la primera persona que falló, Dios dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ella escuchó esa promesa. Eva, la primera persona que falló. Y quiero enfatizar las promesas son dadas a gente débil. Por eso, promesas. Por eso, Dios no está pidiendo que Eva haga una promesa a él. Dios está haciendo una promesa a Eva. Y a Adán, obvio, y a mí, y a todos nosotros. Pero a Eva, que falló, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. El segundo momento mayor es Génesis 12, 2 y 3 a Abraham. Uno que mintió y dudó. Dios dice, en tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas. A Eva, ok, vos fallaste, vos pecaste, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza. Génesis 12, a Abraham, quien mintió acerca de Sara y dudó sobre la promesa de Dios, Dios dice, en tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas. En la tercera, en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16 a 19, a David, uno que adulteró y asesinó a un esposo, Urías, adulteró con Betsabé y asesinó el esposo de Betsabé, Urías, para tomarla como mujer. Dios dice a él, a ese adúltero y asesino, Dios dice, yo daré a ti y a tu simiente un trono, un reino, realmente un reino eterno, un trono eterno, una dinastía. A David, a un adúltero y un asesino. Dios hace promesa. Porque imagina si Dios pide, ok, David, hazme una promesa. Yo prometo que, puedo prometer, pero no sé si voy a cumplir. Imagina si Dios, ok, Eva, pecaste, prométame que no lo vas a hacer de nuevo. Nosotros estuvimos una vez, Karen y yo estuvimos aquí en la Argentina, la primera vez que estuvimos aquí en Tortuguitas, visitábamos a una iglesia donde el pastor pidió a una chica, una joven, venir delante de toda la iglesia y que exactamente cuál era su pecado no lo escuchamos, pero ella vino delante de toda la iglesia y aparentemente ellos sabían su pecado, pero ella hizo una promesa, el pastor la guió en hacer una promesa a toda la congregación. Nunca lo voy a repetir, nunca lo haré de nuevo. Y salimos, no nos quedamos para nada más. Fuimos invitados ahí, pero salimos. Pero sentimos, yo sentí muy como atribulado por ella, porque pensé, pero seguramente ella va a fallar. Y ahora, ¿qué va a suceder después de su próximo fallo o falla? ¿Qué va a suceder ahora? Yo he prometido, ahora fallé, y después prometí a todo el mundo que nunca voy a fallar de nuevo.
y ahora cuando falla, ¿qué hay después para ella? Gracias a Dios que estas promesas las hace Dios a gente débil, no pidiendo que nosotros le hagamos promesas. El Jeremías es la cuarta expresión aquí de la promesa mayor de la promesa de Dios. Jeremías 31. Bueno, la Biblia está repleta con promesas de Dios. Pero Jeremías 31, versos 31 a 34, a todos, no solamente a Jeremías, pero a todos los que tienen corazones malos y engañosos, que estuvimos en la radio hoy predicando sobre este tema. Mi corazón es engañoso. Y no, ¿por qué es que cristianos no quieren admitir que sus corazones son engañosos y perversos? Oh, mi corazón es diferente, pastor. Ajá. A todos los que tienen corazones malos y engañosos, Dios dice, yo pondré mi ley en tu interior. Gracias, Dios, por tu promesa a nosotros. Y finalmente, entonces, la conclusión de la primera parte de lo que vamos diciendo aquí esta noche. El plan de la promesa de Dios incluye el Mesías y la misión del Mesías. El hombre y su misión. El Mesías y la misión. Jesús predicó como profeta, se ofreció como sacerdote, aunque él se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes tenían que purificarse a sí mismos antes de hacer sus sacrificios porque eran pecadores. Jesús, en cambio, se ofreció a sí mismo y como sacerdote y reina como rey en el corazón de cada uno que confía en su promesa. Esto es realmente el tema de la Biblia, el Cristo, la promesa de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios y la misión de Dios. Ok, tomamos un receso antes de continuar con la segunda hora, en la cual vamos a vamos a hablar de dispensaciones y pactos en la segunda hora.